El viento seco del desierto de Nevada llevaba el aroma de salvia y tierra polvorienta a través de las calles de madera de Goldstone Creek, cuando algo impensable estaba a punto de suceder. Era marzo de 1882 y en la plaza del pueblo, un vaquero solitario estaba a punto de tomar una decisión que no solo cambiaría su vida para siempre, sino que sacudiría todo el territorio del oeste. Lo que Wyatt Croft hizo después de comprar una familia de 6 personas en subasta pública desafió todas las expectativas del viejo oeste. Su construcción no solo sorprendió a todo el territorio, sino que cambió para siempre la forma en que las comunidades fronterizas veían el concepto de familia, honor y redención. Esta es una historia que restaurará tu fe en la humanidad. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. En el borde de la multitud creciente, Wyatt Croft permanecía inmóvil como una estatua de bronce, sus manos encallecidas sosteniendo las riendas de su caballo alazán con la firmeza inconsciente de quien ha pasado más tiempo en la silla de montar que en cualquier casa. A los 38 años, llevaba el peso de pérdidas recientes grabado en las líneas profundas, alrededor de sus ojos color avellana y en la ligera inclinación de sus hombros anchos. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre un rostro que había sido curtido por años de sol del desierto y vientos implacables. La barba de varios días no lograba ocultar una mandíbula firme que había conocido mejores tiempos, cuando sonreír no requería un esfuerzo consciente. Sus botas de cuero, gastadas pero bien cuidadas, llevaban las espuelas que habían pertenecido a su padre y que ahora sonaban con un tintineo melancólico cada vez que se movía. Wyatt había llegado a Goldstone Creek 3 días antes, siguiendo rumores de trabajo en los ranchos cercanos, pero principalmente huyendo de recuerdos que lo perseguían como sombras al atardecer. Había perdido todo en Colorado 6 meses atrás, su rancho pequeño pero próspero, sus esperanzas de formar una familia, y lo más devastador de todo, a Isabel. Isabel Morales había sido maestra de escuela en el pueblo de Silverado, una mujer inteligente y compasiva que había visto algo en el vaquero solitario que él mismo no sabía que poseía. Durante 2 años habían construido planes juntos, expandir el rancho, tal vez criar algunos potros, construir una casa más grande con una habitación extra que Isabel llenaba en sus sueños con risas de pequeños corriendo por los pasillos. La fiebre tifoidea se había llevado esos sueños en el espacio de una semana cruel en septiembre pasado. Wyatt había vendido todo lo que poseía para pagar los doctores que no pudieron salvarla, los medicamentos que no sirvieron de nada y finalmente el funeral que ella merecía. Cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd, Wyatt montó su caballo y se alejó de Colorado sin mirar atrás. Desde entonces había vagado por el territorio, aceptando trabajos temporales, durmiendo bajo las estrellas más noches de las que pasaba bajo un techo. Su alforja contenía todo lo que le quedaba en el mundo: $57 en monedas de plata, una fotografía descolorida de Isabel, una Biblia que ella le había regalado y que nunca había aprendido a leer completamente, y una carta que había empezado a escribirle cientos de veces, pero nunca había terminado. Había venido a Goldstone Creek para comprar provisiones, nada más. Su caballo Thunder necesitaba herradura nueva y él necesitaba suficiente comida enlatada y café para llegar hasta el próximo trabajo. Debería haber completado sus compras en la tienda general de Lackland Wild y haber montado hacia el norte antes del mediodía, pero algo lo había detenido. Tal vez fue la curiosidad sobre qué podría justificar tal espectáculo en un martes ordinario de marzo. Tal vez fue la extraña familiaridad de ver a otras personas reunidas en momentos de crisis, algo que resonaba con su propia experiencia de pérdida. O tal vez fue simplemente que después de meses de soledad autoimpuesta, incluso una multitud hostil se sentía mejor que el silencio constante.
Wyatt observó cómo la gente se posicionaba alrededor de la plataforma con la anticipación hambrienta de espectadores en una pelea de gallos. Había algo profundamente perturbador en la forma en que algunos rostros mostraban una excitación apenas contenida, como si estuvieran esperando entretenimiento en lugar de presenciar lo que claramente sería una tragedia humana. Se ajustó el sombrero para protegerse mejor del sol que ya comenzaba a calentar peligrosamente, y por un momento consideró montar Thunder y alejarse de lo que fuera que estaba a punto de presenciar. La sabiduría le decía que los problemas de otras personas no eran asunto suyo, especialmente cuando él mismo apenas se las arreglaba para sobrevivir día a día. Pero sus pies permanecieron plantados en el suelo polvoriento, sus ojos fijos en la plataforma vacía, esperando sin saber exactamente qué, pero sintiendo con certeza que algo importante estaba a punto de suceder. En su pecho, donde durante meses había residido solo el vacío frío del duelo, algo pequeño pero persistente comenzó a moverse, como las primeras chispas antes de que se encienda un fuego. No sabía aún que en los próximos minutos su vida daría un giro que no solo lo cambiaría a él, sino que alteraría el curso de 6 vidas más y eventualmente la historia entera de Goldstone Creek y todo el territorio circundante. El subastador había llegado esa mañana en una carreta polvorienta desde Carson City, un hombre corpulento llamado Reginald Webb, cuya voz podía escucharse desde 3 manzanas de distancia cuando estaba en plena forma. Su chaleco rojo luchaba contra su considerable barriga, y sus patillas grises se movían como alas de murciélago, cada vez que giraba la cabeza para examinar a la multitud con obvia satisfacción. Webb había erigido su negocio sobre las desgracias ajenas. En un territorio donde las fortunas cambiaban tan rápidamente como el clima del desierto, siempre había familias que perdían todo y necesitaban que alguien más tomara responsabilidad por sus deudas y su supervivencia. Era un negocio perfectamente legal, bajo las leyes territoriales de 1882, y Webb se había convertido en un maestro de presentar la tragedia humana como oportunidad comercial. Wyatt observó cómo Webb se subía a la plataforma con el teatro dramático de un actor experimentado. El hombre se las arreglaba para hacer que cada subasta pareciera un evento social en lugar de lo que realmente era la venta de seres humanos desesperados a quienquiera que pudiera pagar por alimentarlos y alojarlos. «Damas y caballeros de Goldstone Creek», rugió Webb, su voz rebotando contra las fachadas de madera de los edificios circundantes. «Hoy tenemos una oportunidad excepcional para ustedes, una unidad familiar completa, lista para servicio inmediato a cualquier ciudadano respetable con los medios para proporcionar supervisión adecuada». Wyatt sintió que algo frío se retorcía en su estómago, incluso antes de entender completamente lo que estaba presenciando. Alrededor de él, la multitud se presionó hacia adelante con la anticipación hambrienta de espectadores en una pelea de perros. Hombres con sombreros sucios y manos callosas se empujaban para obtener una mejor vista, mientras que las pocas mujeres presentes susurraban detrás de pañuelos improvisados, sus ojos brillando con una mezcla de horror y fascinación. Entonces aparecieron. 6 figuras emergieron de una carreta cubierta al lado de la plaza, guiadas hacia adelante por 2 diputados con rifles cruzados sobre sus brazos. Una mujer que no podía tener más de 30 años caminaba al frente, su espalda recta a pesar del agotamiento obvio grabado en cada línea de su rostro. Llevaba un vestido azul marino que había visto días mejores, pero se las arreglaba para mantener una dignidad que ninguna cantidad de adversidad podía disminuir. Detrás de ella venían 5 pequeños, organizados por altura como escalones. El mayor, un muchacho que podría haber alcanzado los 14 años, mantenía su brazo protectoramente alrededor de una niña de tal vez 11.
Detrás de ellos, 3 pequeños más se aferraban unos a otros, 2 gemelos que parecían tener alrededor de 8 años y una niña pequeña que no podía tener más de 5, su pulgar plantado firmemente en su boca mientras miraba con ojos enormes a la multitud reunida. Wyatt sintió algo agrietarse dentro de su pecho. En la postura protectora de la mujer sobre sus pequeños, vio un eco de Isabel durante sus propias luchas. En la protección feroz del muchacho mayor hacia sus hermanos, recordó su propia juventud cuidando a su hermano menor después de que sus padres murieran de cólera. Y en los rostros aterrorizados de los más pequeños, vio inocentes siendo subastados como ganado. Lote número 23, anunció Webb con alegría grotesca. La familia Sterling recientemente llegaron bajo supervisión territorial después de circunstancias desafortunadas. La mujer, Fiona, tiene habilidades en cocina, limpieza, costura y cuidado. Los pequeños van desde 5 hasta 14 años, todos en buena salud y capaces de trabajo ligero apropiado para sus edades. Un murmullo se extendió por la multitud, algunas voces llevando emoción, otras disgusto, pero la mayoría sostenían el cálculo desapegado de gente evaluando el valor de mercancía humana. Wyatt quería taparse los oídos para bloquear la crueldad casual de todo, pero se encontró congelado en su lugar. Webb continuó su presentación nauseabunda debido a la muerte del patriarca familiar y las dificultades financieras subsecuentes. El territorio ha determinado que el curso de acción más humano es asegurar empleo y vivienda adecuados para esta unidad familiar. La licitación comenzará en $50 y el postor ganador asumirá responsabilidad completa por alojar, alimentar y supervisar a los 6 individuos por un periodo de no menos de 3 años. Wyatt aprendió fragmentos de su historia de las conversaciones susurradas a su alrededor. El esposo de Fiona Sterling había sido minero en los túneles de plata cerca de Virginia City. Un derrumbe 6 semanas atrás había matado a 12 hombres, incluyendo a Patrick Sterling. Sin familia cercana y con deudas crecientes del tratamiento médico antes de su muerte, Fiona había sido incapaz de pagar el alquiler de su pequeña casa en el campamento minero. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Cuando no pudo encontrar trabajo que le permitiera cuidar a sus 5 pequeños, ningún establecimiento respetable contrataría a una mujer con tantos dependientes. El territorio había intervenido con su propia solución. El sistema era perfectamente legal bajo las leyes territoriales de la época. Las familias que no podían mantenerse podían ser contratadas a aquellos que podían proveer para ellas, con el territorio manejando los arreglos y cobrando una pequeña tarifa administrativa. Los oficiales afirmaban, un acto caritativo que prevenía que las familias fueran separadas y enviadas a diferentes casas de pobres. En la práctica, era esclavitud legalizada con un nombre más aceptable. «Escucho $50», gritó Webb, su martillo alzado en anticipación. Un ranchero de la parte oriental del territorio alzó su mano. Wyatt lo reconoció como Nolan Blackwood, un hombre conocido por trabajar a sus peones desde el amanecer hasta el anochecer y pagarles apenas lo suficiente para sobrevivir. Los ojos pequeños de Blackwood brillaron mientras evaluaba a la familia Sterling como evaluaría el rendimiento potencial de una cosecha. $50, gritó Blackwood. Se ven lo suficientemente fuertes para trabajo de rancho. El rostro de Fiona Sterling permaneció cuidadosamente compuesto, pero Wyatt vio cómo su mano se apretó protectoramente en el hombro de su hija menor. La pequeña había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se presionaba más cerca del costado de su madre. $75. Vino otra voz. Esta pertenecía a Archie Bell, que era dueño del salón más grande de Virginia City. Bell tenía una reputación de sobreexplotar a su personal y mantenerlos en condiciones que apenas cumplían los requisitos legales. La mujer y los mayores podrían manejar los deberes de mi cocina y limpieza, pensó Wyatt con creciente horror.
Wyatt se encontró apretando las manos en puños. Alrededor de él, la licitación continuó con la brutalidad casual de hombres regateando sobre el precio del ganado. Fiona Sterling permanecía en esa plataforma, con sus pequeños presionados cerca de sus costados, viendo el destino de su familia siendo decidido por extraños que los veían como nada más que trabajo potencial. $100, gritó Blackwood, su voz llevando un borde de posesividad que hizo que la piel de Wyatt se erizara. Los ojos del subastador se iluminaron con satisfacción codiciosa. $100 del señor Blackwood. Escucho 125. Fue entonces cuando Wyatt la notó. Fiona Sterling lo estaba mirando directamente, y en su mirada vio algo que lo golpeó como un golpe físico. No era súplica o desesperación, aunque seguramente sentía ambas. No era miedo, aunque eso también estaba allí en el ligero temblor de sus manos. Lo que vio fue reconocimiento, la mirada de una persona ahogándose extendiéndose hacia otra. Ella había visto algo en su rostro, algún destello de simpatía humana genuina en una multitud llena de miradas calculadoras y diversión cruel. Su mirada no rogaba salvación, simplemente reconocía que él era tal vez la única persona en esa plaza que los veía a ella y a sus pequeños como seres humanos en lugar de mercancía. Esa mirada no pidió misericordia, solo reconoció que en un mar de codicia y crueldad había al menos un alma que entendía que lo que estaba presenciando era fundamentalmente equivocado. $125, gritó Bell, su voz cortando a través del momento de conexión de Wyatt con la mujer en la plataforma. La guerra de licitación se intensificó. Blackwood contraatacó con 150. Una tercera voz se unió al frenesí. Byron Beckett, que era dueño de un molino textil y era conocido por su trato duro de los trabajadores, incluyendo jóvenes lo suficientemente mayores como para que deberían haber estado en la escuela en lugar de trabajar turnos de 16 horas. $200, anunció Beckett. Los mayores serían útiles en mis operaciones de molino. Wyatt se sintió enfermo. Pensó en Isabel, quien había pasado sus últimos meses planeando la familia que nunca tendrían. Ella había tejido botines pequeños y cosido ropa pequeña, llenando un baúl de esperanza con sueños que el tifus había robado de ellos. Después de su muerte, él había guardado todo, incapaz de soportar la vista de esos símbolos de un futuro que la enfermedad había destruido. Pero ahora, viendo a estos pequeños enfrentar un futuro de explotación y dureza, escuchó la voz de Isabel tan claramente como si estuviera parada a su lado. Ella siempre había dicho que el amor no era algo que acumularas, era algo que compartías, especialmente con aquellos que más lo necesitaban. $225, gritó Blackwood, su rostro enrojecido con la emoción de la competencia. Wyatt miró a Fiona Sterling de nuevo. Ya no lo estaba mirando, su atención se había vuelto hacia sus pequeños, susurrando lo que asumió eran palabras de consuelo a los más jóvenes. El muchacho mayor, que había mantenido su postura protectora durante toda la prueba, estaba luchando contra las lágrimas con la determinación feroz de alguien forzado a crecer demasiado rápido. La escena se cristalizó en un momento de claridad terrible y perfecta. Wyatt podía alejarse. Podía completar sus compras en el pueblo, montar Thunder de vuelta hacia el sendero y pasar el resto de sus días atendiendo su pequeña parcela de tierra en soledad. Tenía suficiente ahorrado para vivir modestamente y nadie culparía a un vaquero viudo por mantenerse a sí mismo. O este podía dar un paso adelante y cambiar todo. Sus $57 no serían suficientes. Tendría que encontrar una manera de conseguir más dinero rápido, pero mientras estaba parado allí viendo a estos inocentes siendo vendidos al mejor postor, Wyatt Croft tomó la decisión más importante de su vida. Paso a paso, se abrió camino hacia el frente de la multitud, su mano ya alcanzando la bolsa de cuero que contenía todo lo que poseía en el mundo. La voz de Wyatt cortó a través del bullicio de la plaza como un trueno en el desierto.
$300. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el viento susurrando a través de las calles polvorientas. Cada cabeza en la multitud se giró para mirarlo, y Wyatt sintió el peso de docenas de ojos evaluando al vaquero solitario que acababa de hacer una oferta que representaba más dinero del que muchas familias veían en 6 meses. Reginald Webb, el subastador, se quedó con la boca abierta por un momento antes de que su entrenamiento profesional se hiciera cargo. ¿$300 del caballero del sombrero negro?, preguntó. Su voz ligeramente vacilante. ¿Confirmó usted $300? Lo confirmé, respondió Wyatt, su voz firme a pesar de que su corazón martilleaba contra sus costillas como Thunder, galopando a toda velocidad. Había mentido, por supuesto. No tenía $300, tenía exactamente $57 en monedas de plata, una fotografía descolorida, una Biblia y una carta sin terminar. Pero también tenía algo que valía más que el dinero, la determinación férrea que había mantenido vivo en la frontera durante 2 décadas. La multitud estalló en murmullos de shock y especulación. Nolan Blackwood se giró para estudiar a Wyatt con ojos entrecerrados, claramente evaluando a este competidor inesperado. ¿Quién diablos es este tipo?, murmuró lo suficientemente alto para que varios escucharan. Es un vaquero, respondió alguien. Lo vi llegar hace unos días. Monta solo. Ningún vaquero tiene esa clase de dinero, gruñó Archie Bell, su confianza anterior evaporándose rápidamente. Bell había estado seguro de que su oferta de $200 sería más que suficiente para ganar la subasta. En la plataforma, Fiona Sterling había vuelto a mirar a Wyatt, pero esta vez su expresión mostraba algo más que reconocimiento. Había surprise, ciertamente, pero también una evaluación cuidadosa. Después de todo, no tenía manera de saber si este vaquero misterioso sería mejor opción que los otros licitadores. Por lo que sabía, podría ser igual de despiadado, solo más rico. ¿Escucho 325? Preguntó Webb, recuperando su compostura teatral. Su voz llevaba nueva energía, ahora que la licitación había alcanzado niveles que prometían una comisión sustancial. Blackwood abrió la boca, claramente considerando una contraoferta, pero luego la cerró con un chasquido audible. $300 era ya más de lo que había planeado gastar, y algo en la postura del vaquero le decía que el hombre estaba preparado para ir aún más alto si fuera necesario. Bell intercambió una mirada con Byron Beckett, ambos aparentemente llegando a la misma conclusión. Habían sido superados por alguien que parecía tener reservas financieras que no habían anticipado. ¿325? Repitió Webb, escaneando la multitud expectante. ¿Alguna oferta adicional? El silencio se extendió como melaza espesa. Wyatt podía sentir sudor corriendo por su espalda a pesar de la brisa fresca de marzo. Si alguien más licitaba, estaría en serios problemas. No tenía manera de conseguir más dinero, al menos no inmediatamente. Su plan, tal como era, dependía de convencer al subastador de aceptar un pago parcial y trabajar algún tipo de arreglo para el resto. $300 una vez, anunció Webb, alzando su martillo. $300 2 veces, 350. Gritó una voz desde la parte trasera de la multitud. El corazón de Wyatt se hundió como una piedra en un pozo profundo. Se giró para ver quién había hecho la nueva oferta y sintió su estómago contraerse cuando reconoció al hombre abriéndose camino hacia adelante. Génesis Sánchez era un ranchero próspero de la parte norte del territorio, conocido por manejar una de las operaciones ganaderas más grandes de Nevada. A diferencia de los otros licitadores, Sánchez tenía tanto la riqueza como la reputación de ser un empleador relativamente justo. En circunstancias normales, Wyatt habría estado aliviado de que alguien respetable estuviera interesado en el bienestar de la familia Sterling. Pero estas no eran circunstancias normales. Wyatt había tomado su decisión, había comprometido su palabra y ahora enfrentaba la humillación de no poder cumplir con su oferta. Señor Sánchez, dijo Webb con deferencia obvia,
Génesis Sánchez era el tipo de cliente que podía hacer o deshacer la reputación de un subastador. $350 confirmados. Confirmados, respondió Sánchez, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a ser obedecido. Puedo proporcionar excelentes acomodaciones para esta familia en mi rancho. Wyatt cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de su fracaso asentándose sobre él como una manta pesada. Había actuado por impulso, dejándose llevar por emociones que no había sentido en meses, y ahora enfrentaba las consecuencias de prometer algo que no podía entregar. Pero cuando abrió los ojos y miró hacia la plataforma, vio algo que cambió todo. El muchacho mayor de la familia Sterling, quien había mantenido su compostura durante toda la prueba, finalmente se había derrumbado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mientras miraba a su madre con una mezcla de terror y desesperación que partía el corazón. En ese momento, Wyatt escuchó la voz de Isabel, tan claramente como si estuviera susurrando en su oído. A veces la fe significa saltar sin ver dónde vas a aterrizar. $400, gritó Wyatt, su voz tan fuerte que varios caballos atados cerca se sobresaltaron. $400, y esa es mi oferta final. Esta vez, el silencio fue aún más profundo. Génesis Sánchez se giró para estudiar a Wyatt con genuino interés, claramente preguntándose qué tipo de hombre haría tal compromiso financiero por extraños completos. Amigo, dijo Sánchez, acercándose a Wyatt con las manos levantadas en un gesto de paz. No sé cuáles son sus intenciones con esta familia, pero puedo asegurarle que serían bien cuidados en mi rancho. Tengo la infraestructura y los recursos para... Con todo respeto, señor Sánchez, interrumpió Wyatt. Esta no es una decisión de negocios para mí, es personal. Algo en el tono de Wyatt debe haber convencido al ranchero próspero, porque Sánchez asintió lentamente y dio un paso atrás. Entiendo, dijo simplemente. La familia es suya. Webb miró entre los dos hombres, claramente esperando una guerra de licitación que aumentaría su comisión. Pero cuando quedó claro que Sánchez se había retirado, alzó su martillo con reluctancia. $400 una vez, 2 veces. Hizo una pausa, escaneando la multitud una última vez. Vendido a Wyatt Croft por $400. El martillo cayó con un sonido como un disparo, y Wyatt sintió como si el mundo entero hubiera cambiado en ese instante. Ya no era un vaquero solitario vagando sin propósito por el territorio. Era un hombre responsable por 6 vidas, un protector, un salvador, o posiblemente un completo idiota que acababa de comprometerse a pagar más dinero del que poseía. Mientras se dirigía hacia el frente para completar el papeleo, Wyatt podía sentir los ojos de toda la multitud, siguiendo cada uno de sus movimientos. Algunos rostros mostraban respeto, otros curiosidad, y más de unos pocos expresaban abiertas sospechas sobre sus motivos. El secretario del territorio, un hombre delgado con dedos manchados de tinta llamado Vance Evans, ya había preparado los documentos necesarios. El contrato era directo pero vinculante. Wyatt asumiría responsabilidad legal completa por la familia Sterling por un mínimo de 3 años. A cambio, ellos proporcionarían labor apropiada a sus habilidades, y él proporcionaría vivienda, comida y supervisión adecuadas. Señor Croft, dijo Evans, mientras Wyatt firmaba los papeles, entiende que ahora es legalmente responsable por la conducta y el bienestar de los 6 individuos. Cualquier intento de abandonar esta responsabilidad antes de que expire el periodo del contrato resultará en penalidades legales significativas. Wyatt asintió, aunque su mente ya estaba corriendo hacia adelante a las implicaciones prácticas de lo que acababa de hacer. Tendría que encontrar una manera de conseguir $343 adicionales y rápido. Tendría que encontrar alojamiento para 7 personas.
Tendría que imaginar cómo alimentar y vestir a 5 pequeños con recursos que apenas habían sido adecuados para una persona. Pero esos eran problemas para resolver después. Ahora mismo necesitaba sacar a la familia Sterling lejos de las miradas crueles y la especulación susurrada de la multitud. Señora Sterling, dijo Wyatt, dirigiéndose a Fiona directamente por primera vez, si usted y sus pequeños me siguieran, tengo una carreta al otro lado de la plaza. Ella lo estudió cuidadosamente por un largo momento, como si tratara de discernir sus intenciones de su expresión. Finalmente asintió y reunió a sus pequeños a su alrededor. «Pequeños», dijo suavemente, «vamos con el señor Croft ahora». El muchacho mayor que Wyatt pronto aprendería se llamaba James Reed Sterling. Dio un paso adelante ligeramente. A pesar de su juventud, había algo protector y casi agresivo en su postura. «¿Qué quiere de nosotros, señor?», preguntó, su voz llevando un desafío que hablaba bien de su carácter. Wyatt se arrodilló para poder encontrar los ojos del muchacho a su nivel. «Quiero darles a ti y a tu familia un lugar donde vivir donde sean tratados con dignidad y respeto», dijo simplemente. «Sé que no tienes razón para confiar en mí, pero espero que con tiempo veas que hablo en serio». James lo estudió por otro momento. Luego asintió lentamente. «Está bien», dijo, «pero si lastima a mi mamá o a mis hermanos y hermanas, lo haré lamentar». A pesar de todo, Wyatt sintió una pequeña sonrisa tirar de la esquina de su boca. «No esperaría nada menos», respondió. «Un hombre que no protege a su familia no vale mucho». Mientras se dirigían a través de la multitud hacia la carreta de Wyatt, podía escuchar los comentarios susurrados y especulación que los seguían. Algunos expresaban desaprobación sobre qué podría querer un vaquero soltero con una mujer y sus pequeños. Otros expresaban curiosidad sobre sus motivos. «Esto no ha terminado, Croft», murmuró Nolan Blackwood mientras pasaban. «La gente decente no va a dejar que corrompa esta comunidad sin consecuencias». Wyatt ignoró la amenaza, enfocándose en cambio en guiar a su nueva familia hacia lo que esperaba sería un nuevo comienzo para todos ellos. Pero mientras caminaban, no pudo sacudirse la sensación de que la batalla real apenas había comenzado. La carreta estaba exactamente donde la había dejado, con Thunder esperando pacientemente en el calor creciente del día. Wyatt ayudó a los pequeños Sterling a subir a la cama de la carreta, notando cómo se movían con la economía cuidadosa de quienes habían tenido hambre por demasiado tiempo y habían aprendido a conservar energía. «Señora Sterling», dijo mientras se preparaba para ayudarla al asiento del conductor junto a él, «quiero que sepa que usted y sus pequeños no son mis sirvientes, son mis invitados, hasta que podamos encontrar un arreglo más permanente que funcione para todos». Por primera vez, desde que la había visto en la plataforma de subasta, la expresión cuidadosamente controlada de Fiona Sterling se agrietó ligeramente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó, pero no antes de que Wyatt viera el profundo alivio y gratitud en ellos. «Gracias», susurró tan silenciosamente que solo él pudo escuchar. Mientras guiaba la carreta fuera de Goldstone Creek y hacia el camino de tierra que llevaba a... bueno, aún no estaba seguro a dónde, Wyatt sintió el peso de 6 nuevas vidas asentándose sobre sus hombros. No tenía un plan claro, no tenía suficiente dinero y no tenía experiencia cuidando a una familia. Lo que tenía era una certeza profunda, hasta los huesos, de que había hecho lo correcto, y una determinación de encontrar una manera de hacer que todo funcionara mientras avanzaba. Detrás de él, en la cama de la carreta, podía escuchar el murmullo suave de la voz de Fiona mientras consolaba a sus pequeños más jóvenes. El camino adelante se extendía a través de tierras onduladas de ranchos salpicadas de robles y pinos, un paisaje que había viajado incontables veces, pero que hoy se sentía diferente. Hoy se sentía como un camino hacia algo completamente nuevo. La primera noche fue la más difícil.
Wyatt había conseguido habitaciones en la pensión de Agnes Vance, en las afueras de Goldstone Creek, un establecimiento modesto pero limpio, que normalmente alojaba a mineros de paso y comerciantes viajeros. La señora Vance, una viuda de mediana edad con ojos amables pero prácticos, había alzado las cejas cuando Wyatt apareció con una familia completa al anochecer. Señor Croft, había dicho, secándose las manos en su delantal mientras evaluaba al grupo cansado en su porche. Tengo 3 habitaciones disponibles, pero eso va a costarle $2 por noche para todos ustedes. Wyatt había hecho cálculos rápidos en su cabeza. Con $57 podía permitirse tal vez 2 semanas de alojamiento antes de que se acabara completamente el dinero. Pero mirando los rostros exhaustos de los pequeños Sterling, especialmente la más pequeña que se había quedado dormida en brazos de su madre durante el viaje, supo que no tenía opción. «Eso estará bien, señora Vance», había respondido, entregando 2 monedas de plata que representaban una fracción significativa de sus fondos restantes. Ahora sentado en el borde de la cama angosta en la habitación más pequeña, Wyatt escuchaba los sonidos de la familia Sterling instalándose en las habitaciones contiguas. A través de las paredes delgadas de madera, podía escuchar la voz suave de Fiona mientras tranquilizaba a los pequeños más jóvenes, el murmullo de preguntas nerviosas y ocasionalmente el sonido reconfortante de risa contenida. Era el primer sonido de risa genuina que había escuchado en meses. La segunda mañana trajo consigo la dura realidad de las decisiones prácticas. Wyatt se despertó antes del amanecer, como había sido su costumbre durante 2 décadas de vida en el rancho, y se dirigió al pequeño comedor de la pensión para encontrar a Fiona ya despierta, sentada junto a la ventana con una taza de café humeante entre sus manos. «Buenos días, señor Croft», dijo ella, alzando la vista cuando él entró. En la luz matutina, sin el estrés inmediato de la subasta, podía ver que era incluso más joven de lo que había pensado inicialmente. Tal vez 28 años, con cabello castaño que había estado pulcramente trenzado, pero ahora mostraba pequeños mechones rebeldes que sugerían una noche de poco sueño. «Señora Sterling», respondió él, sirviéndose café del pote que la señora Vance mantenía caliente desde antes del amanecer. «¿Durmieron bien los pequeños?» «Tan bien como podía esperarse», dijo ella. Y luego, después de una pausa, «Señor Croft, necesitamos hablar sobre los arreglos prácticos. No puedo permitir que continúe gastando dinero en alojamiento de hotel para nosotros indefinidamente». Wyatt se sentó frente a ella en la mesa de madera gastada, apreciando su directividad. Durante los meses desde la muerte de Isabel, había olvidado lo reconfortante que podía ser tener conversaciones adultas, reales, sobre problemas reales. «Tiene razón», admitió. «Tengo algunos ahorros, pero no suficientes para mantener a 7 personas en una pensión por mucho tiempo. He estado pensando en opciones». «¿Qué tipo de opciones?» Wyatt había estado despierto la mayor parte de la noche considerando exactamente esa pregunta. «Hay un terreno disponible unas 5 millas al norte de aquí. Nada extravagante, solo una cabaña abandonada con algo de tierra que podríamos trabajar. El dueño está en San Francisco y podría estar dispuesto a alquilar barato a cambio de mejoras en la propiedad». Fiona asintió pensativamente. «¿Y el dinero para la subasta?» Esta era la conversación que Wyatt había estado temiendo. «Tendré que trabajar algo con el territorio, tal vez un plan de pago o trabajo extra para cubrir la diferencia». «¿Cuánto de diferencia?», preguntó ella, y cuando él vaciló, su voz se volvió más firme. «Señor Croft, si vamos a hacer que esto funcione, necesitamos honestidad completa entre nosotros». $343, admitió él. Fiona no se inmutó, lo que le dijo que había sospechado que la situación era mala. «Esa es una cantidad considerable de dinero». «Sí, lo es, pero he trabajado en suficientes ranchos para saber que hay maneras de ganarlo, si un hombre está dispuesto a trabajar duro y no es exigente sobre el tipo de trabajo.
En ese momento, los pequeños Sterling comenzaron a aparecer en el comedor, uno por uno. Wyatt finalmente pudo ponerle nombre a cada rostro, mientras Fiona los presentaba formalmente. James Reed, el mayor, tenía 14 años y los hombros anchos de alguien que había estado haciendo trabajo de hombre desde demasiado joven. Tenía los mismos ojos avellana que su madre y una manera de evaluar a Wyatt que sugería que el muchacho no daría su confianza fácilmente. Blair, la única niña mayor, tenía 11 años y poseía una inteligencia aguda que se mostraba en la forma en que observaba todo con curiosidad científica. Tenía el cabello más claro que los otros, casi rubio, y una manera de hacer preguntas que sugería que había heredado los instintos de enseñanza de alguien. Los gemelos Carlos y Uriel tenían 8 años y eran tan idénticos que Wyatt sospechó que tardaría semanas en aprender a distinguirlos de manera confiable. Pero sus personalidades ya se estaban mostrando como distintas. Carlos era el más hablador, haciendo preguntas sobre todo lo que veía, mientras que Uriel era más observador, estudiando a Wyatt con la seriedad de alguien mucho mayor. La más pequeña, Dahlia, tenía 5 años y poseía una timidez natural que la hacía esconderse detrás de las faldas de su madre siempre que Wyatt la miraba directamente. Pero había atrapado momentos de curiosidad en sus ojos grandes cuando pensaba que él no estaba prestando atención. «Pequeños», dijo Fiona, mientras se reunían alrededor de la mesa para el desayuno que la señora Vance había preparado. «El señor Croft y yo hemos estado discutiendo nuestros arreglos de vida. Vamos a mudarnos a una place en el campo donde tendremos más espacio y privacidad». «¿Tendremos nuestra propia casa?», preguntó Blair, sus ojos iluminándose con la primera excitación real que Wyatt había visto de cualquiera de los pequeños. «Una cabaña», corrigió Wyatt gentilmente. «No será tan grande como una casa apropiada, pero será nuestra». «Nuestra». James alzó la vista de sus huevos revueltos con una expresión que Wyatt no pudo descifrar completamente. «Bueno», Wyatt se aclaró la garganta, dándose cuenta de que había hecho una suposición sobre cómo la familia vería su situación. «Vuestra. Pero espero que me consideren, bueno, espero que todos podamos considerar esto como un arreglo que beneficia a todos». Durante la siguiente semana, Wyatt se las arregló para negociar el alquiler de la propiedad abandonada con su dueño ausente a través de un intercambio de telegramas. $25 por mes, con la opción de deducir el costo de mejoras del alquiler si proporcionaba recibos y descripciones del trabajo realizado. La cabaña resultó ser más un proyecto de renovación de lo que había anticipado. Tenía una habitación principal grande con una chimenea de piedra, 2 cuartos más pequeños, y un desván bajo los aleros que podría servir como espacio para dormir para los muchachos con algo de trabajo. Pero las ventanas necesitaban reemplazarse. El techo tenía goteras en 3 lugares, y había evidencia clara de que los roedores habían estado usando el lugar como residencia durante al menos una temporada. «Bueno», dijo Fiona, «la primera vez que vieron la propiedad juntos, he visto peores condiciones». «¿En serio?», preguntó Wyatt, genuinamente curioso. «El campamento minero donde vivíamos antes», explicó ella. 12 familias compartiendo 4 cabañas, sin vidrio real en las ventanas, y un pozo que se secaba cada agosto. Durante los siguientes días, Wyatt descubrió que había subestimado gravemente las habilidades prácticas de la familia Sterling. Fiona resultó ser increíblemente capaz en todo, desde reparaciones básicas de carpintería hasta convertir los recursos más limitados en comidas satisfactorias. James tenía un instinto natural para la construcción y podía seguir instrucciones complejas después de escucharlas solo una vez. Blair se había designado a sí misma como maestra de sus hermanos menores, creando lecciones estructuradas usando libros que había salvado de su vida anterior y materiales improvisados que encontraba alrededor de la propiedad. Wyatt a menudo la veía en las tardes, sentada bajo el gran roble cerca de la cabaña,
haciendo que Carlos y Uriel practicaran sus letras en la tierra con palos. Los gemelos habían mostrado talentos complementarios que sorprendieron a Wyatt. Carlos tenía dedos hábiles para trabajos detallados y había asumido la responsabilidad de reparar cosas pequeñas pero importantes como bisagras de puertas y pestillos de ventanas. Uriel había demostrado un don casi sobrenatural para entender a los animales, conectando inmediatamente con Thunder de una manera que había tomado a Wyatt años desarrollar. Incluso la pequeña Dahlia había encontrado su lugar en su hogar improvisado. Su timidez inicial se había desvanecido gradualmente, especialmente después de que Wyatt le había enseñado a ayudar con las tareas simples, como alimentar a las gallinas que había comprado en el pueblo. Señor Wyatt, había dicho una tarde, usando el nombre que había comenzado a usar espontáneamente, ¿por qué nos ayudó en esa place grande con toda la gente? La pregunta lo había tomado desprevenido. Habían estado sentados en el porche frontal, observando a Thunder pastar en el pasto pequeño que había cercado cerca de la cabaña, y la pregunta de Dahlia había surgido del silencio compañero que había aprendido a asociar con sus conversaciones. Porque era lo correcto, había respondido simplemente. ¿Pero por qué nosotros? Había muchas otras personas allí. Wyatt había considerado la pregunta seriamente, dándose cuenta de que merecía una respuesta honesta. Porque cuando miré a tu mamá, vi a alguien que estaba siendo muy valiente cuando tenía mucho miedo. Y cuando te miré a ti y a tus hermanos, vi una familia que merecía cuidado. Dahlia había sentido como si eso tuviera perfecto sentido. Luego había preguntado, ¿vamos a quedarnos aquí para siempre? No sé sobre para siempre, había admitido él, pero esperemos que por mucho tiempo. La rutina que habían desarrollado se sentía sorprendentemente natural después de solo 2 semanas. Wyatt se levantaba antes del amanecer para cuidar a Thunder y las gallinas. Luego trabajaba en proyectos de mejora de la cabaña hasta que Fiona tenía el desayuno listo. Las mañanas se dedicaban a trabajo pesado, reparar el techo, reemplazar tablones podridos del piso, excavar un jardín apropiado para verduras. Las tardes pertenecían a los pequeños. James había comenzado a seguir a Wyatt, haciendo preguntas inteligentes sobre construcción, manejo de animales y gestión de propiedades. Blair había establecido una escuela formal bajo el roble, con lecciones estructuradas que a menudo atraían la participación de los adultos. Las noches se habían vuelto en lo que Wyatt más esperaba. Después de la cena, se reunían en la habitación principal alrededor de la chimenea. Fiona trabajaba en remendos o costura, los pequeños hacían tareas o jugaban juegos silenciosos. Y Wyatt había comenzado a leer en voz alta de los libros que Blair había salvado. Su lectura había mejorado notablemente en 2 semanas. La educación formal nunca había sido una prioridad en su vida, pero Fiona había comenzado a ayudarlo gentilmente con palabras difíciles, y los pequeños nunca se burlaron cuando tartamudeaba en pasajes complicados. Está mejorando, Fiona había observado una noche después de que había navegado exitosamente a través de un capítulo particularmente desafiante. Isabel solía decir que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Había respondido. Luego se había detenido sorprendido. Era la primera vez que había mencionado a Isabel por nombre desde la subasta. Isabel era su... Fiona había comenzado. Luego se había detenido, claramente no segura si tenía derecho a hacer preguntas personales. Mi prometida murió de fiebre tifoidea el septiembre pasado. Lo siento, había dicho Fiona simplemente, y algo en la manera en que lo dijo le había hecho entender que ella sabía exactamente de qué tipo de pérdida estaba hablando. Esa noche, por primera vez en meses, Wyatt se había quedado dormido sin el peso familiar del dolor, asentándose sobre él como una manta pesada. En su lugar se había encontrado esperando el día siguiente, curioso sobre qué nuevo proyecto podrían emprender, qué nueva conversación podría tener con James sobre técnicas de construcción,
¿Qué historia Blair podría haber inventado para enseñar a los gemelos sobre geografía? Por primera vez, desde la muerte de Isabel, Wyatt Croft había recordado lo que se sentía tener una razón para despertar en la mañana que iba más allá de la simple supervivencia. Pero mientras yacía en su cama estrecha en el cuarto pequeño que había reclamado como suyo, escuchando los sonidos reconfortantes de una familia instalándose para la noche en las habitaciones cercanas, Wyatt no tenía idea de que su periodo de tranquilidad pacífica estaba a punto de llegar a un final abrupto. Al día siguiente, visitantes inesperados llegarían a su pequeña propiedad, trayendo con ellos noticias que pondrían en peligro todo lo que habían construido juntos. El sonido de cascos de caballos acercándose llegó con el viento de la mañana, interrumpiendo la rutina pacífica que la familia había establecido. Wyatt alzó la vista desde donde estaba reparando una sección del cercado cerca del granero, sus manos deteniéndose en su trabajo, mientras contaba al menos 4 jinetes aproximándose por el sendero polvoriento que llevaba a su propiedad. Era temprano para visitantes sociales, demasiado organizado para ser viajeros perdidos, y algo en la manera deliberada de su aproximación hizo que los instintos desarrollados durante años en la frontera comenzaran a ponerse alerta. James llamó al muchacho que estaba ayudándole con los postes. Ve a la casa y dile a tu madre que tenemos compañía. James siguió la dirección de la mirada de Wyatt y asintió, su propia expresión volviéndose cautelosa. A los 14 años, había desarrollado el instinto de supervivencia para reconocer cuando los adultos representaban una amenaza potencial. Se dirigió hacia la cabaña con pasos rápidos, pero no corriendo, una señal clara de que había entendido la necesidad de precaución sin alarma. Los jinetes se materializaron desde la bruma matutina como figuras de un mal sueño. Nolan Blackwood lideraba el grupo, su rostro establecido en líneas duras de determinación moral. Detrás de él cabalgaba el reverendo Cyril Beckett, un predicador de cara estrecha que había llegado a Goldstone Creek el mes pasado con sermones apasionados sobre la decadencia moral en las comunidades fronterizas. Los otros 2 hombres Wyatt los reconoció como empresarios locales prominentes, Lachlan Wild, del almacén general, y sorprendentemente Génesis Sánchez, el mismo ranchero que había sido su competidor respetable en la subasta. Wyatt bajó su martillo lentamente y se dirigió hacia la casa, llegando al porche frontal justo cuando los jinetes se detenían en el patio. Fiona apareció en la puerta detrás de él, secándose las manos en su delantal, mientras que los pequeños Sterling se reunían en las ventanas con la curiosidad natural de los jóvenes mezclada con la precaución aprendida de la experiencia. Señor Croft, dijo Blackwood sin desmontar, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Necesitamos hablar con usted sobre su situación aquí. Mi situación es que estoy viviendo en mi propiedad alquilada con mi familia, respondió Wyatt, manteniéndose en el porche, pero moviéndose ligeramente para estar entre los visitantes y la puerta, donde sabía que Fiona estaba escuchando. No estoy seguro de qué negocios podrían tener ustedes con eso. El reverendo Beckett se adelantó en su caballo, su collar clerical brillando en el sol matutino. Señor Croft, hemos venido como ciudadanos preocupados y cristianos devotos. Los arreglos que ha hecho aquí han causado considerable inquietud en nuestra comunidad. ¿Qué tipo de inquietud?, preguntó Wyatt, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. El tipo de inquietud, intervino Lachlan Wild, que surge cuando un hombre soltero establece una casa con una mujer y sus pequeños sin el beneficio del matrimonio. Este tipo de arreglo crea escándalo. Wyatt sintió que la tensión se endurecía en sus hombros. Señor Wild, la señora Sterling y sus pequeños ocupan las habitaciones principales de la casa. Yo duermo en el cuarto de almacenamiento convertido. Los arreglos son completamente apropiados.
¿Apropiados según quién?, demandó el reverendo Becket, su voz tomando el tono de púlpito que probablemente usaba para condenar pecadores los domingos. La apariencia de impropiedad es en sí misma una violación de los estándares cristianos. Un hombre soltero viviendo con una mujer soltera crea tentación y da mal ejemplo a los jóvenes impresionables. Génesis Sánchez finalmente habló, su voz más tranquila pero no menos seria que los otros. Wyatt, yo respeté tu decisión en la subasta porque vi que tenías buenas intenciones. Pero la gente del pueblo ha estado hablando, y no todo lo que dicen es amable. ¿Qué están diciendo exactamente?, preguntó Fiona, emergiendo completamente hacia el porche. Su presencia pareció hacer que los 4 hombres se pusieran visiblemente incómodos, como si no hubieran esperado que participara directamente en la conversación. Blackwood la miró con una mezcla de desdén y algo que podría haber sido lujuria mal disimulada. Señora, los arreglos apropiados requerirían que una mujer en su posición trabajara para una familia respetable como empleada doméstica, con alojamiento separado y supervisión adecuada. ¿Y mis pequeños?, preguntó Fiona, su voz manteniéndose firme. Los pequeños, dijo el reverendo Becket, podrían ser colocados con familias cristianas que podrían proporcionar la guía moral apropiada. Separar a los hermanos temporalmente es un pequeño precio a pagar por asegurar su desarrollo espiritual apropiado. Wyatt sintió que algo frío y peligroso se movía en su pecho. Reverendo, esta familia ha sufrido suficiente separación. No serán divididos mientras esté bajo mi protección. Ah, dijo Blackwood, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero esa es exactamente la cuestión, ¿no es así? ¿Bajo qué autoridad proporciona esa protección? ¿Y qué da a esa protección una apariencia respetable a los ojos de la comunidad? Lachlan Wilde se aclaró la garganta incómodamente. Wyatt, nadie está cuestionando tu carácter personal o tus intenciones, pero tienes que entender la posición en la que esto pone al resto de nosotros. Las esposas respetables del pueblo están preocupadas por el mensaje que este arreglo envía a sus propios hijos. ¿Qué mensaje sería ese?, preguntó Wyatt, su voz volviéndose peligrosa. Que los compromisos morales son negociables, respondió el reverendo Becket. Que las estructuras familiares apropiadas pueden ser descartadas por conveniencia. Que un hombre puede establecer cualquier arreglo doméstico que elija sin consideración por las expectativas de la comunidad. Génesis Sánchez desmontó de su caballo y se acercó al porche, sus manos levantadas en un gesto de paz. Wyatt, entiendo que crees que estás ayudando a esta familia, pero piensa en las consecuencias a largo plazo. Si la comunidad decide que este arreglo es inaceptable, podrían tomar medidas que serían perjudiciales para todos los involucrados. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Wyatt, aunque algo en el tono de Sánchez le decía que no le iba a gustar la respuesta. Blackwood respondió en lugar de Sánchez, su voz llevando satisfacción apenas oculta. Bueno, está la cuestión de tu deuda pendiente al territorio. $400 es una suma considerable, especialmente para un hombre que obviamente no tiene los medios para pagarla inmediatamente. El estómago de Wyatt se hundió. Había estado tan enfocado en establecer su nueva vida familiar que había permitido que la realidad de su situación financiera se desvaneciera en el fondo de su mente. Además, continuó Blackwood, están las regulaciones territoriales sobre la supervisión apropiada de menores dependientes. Si las autoridades determinaran que el arreglo actual no cumple con los estándares comunitarios, los pequeños podrían ser removidos para su propio bienestar, terminó el reverendo Becket con falsa piedad. Es una responsabilidad terrible, pero a veces los adultos deben tomar decisiones difíciles para proteger a los inocentes. Fiona había palidecido notablemente, pero su voz permaneció firme. Mis pequeños están seguros, bien alimentados y recibiendo educación apropiada. Cualquier investigación de nuestras condiciones de vida revelaría eso. Ah, pero señora,
dijo el reverendo Beckett. La seguridad física es solo una consideración. La seguridad moral es igualmente importante. Y la apariencia de impropiedad, como he dicho, es en sí misma una forma de peligro moral. Wyatt pudo ver a James escuchando desde la ventana, su joven rostro tenso con preocupación que ningún muchacho de 14 años debería tener que llevar. En la ventana adyacente, Blair tenía sus brazos protectoramente alrededor de los gemelos, quien claramente no entendían completamente la conversación, pero podían sentir la amenaza en las voces de los adultos. «Caballeros», dijo Wyatt, su voz controlada pero llevando una advertencia clara, «aprecio su preocupación por el bienestar de esta familia. Pero sus sugerencias no son bienvenidas ni necesarias. Los Sterling y yo hemos establecido un arreglo que funciona para todos nosotros». «¿Han establecido un arreglo?», repitió Blackwood, su sonrisa volviéndose más pronunciada. «¿De qué naturaleza exactamente? Porque según los registros públicos, usted compró los servicios de esta familia por 300 años. Eso la convierte en su empleada, no en su, bueno, cualquier cosa que esté pretendiendo que sea». La acusación colgó en el aire como humo de pólvora. Wyatt se dio cuenta de que había caminado directamente hacia una trampa que estos hombres habían estado planeando cuidadosamente. «El contrato especifica supervisión y cuidado», dijo, «no propiedad». «Ah, sí», Lachlan Will sacó un papel plegado de su bolsillo del abrigo. «Porque he tomado la libertad de revisar los términos exactos del acuerdo. Dice bastante claramente que usted ha asumido responsabilidad completa por supervisar el trabajo y la conducta de los 6 individuos. Eso suena bastante como una relación empleador-empleado para mí». Génesis Sánchez se veía genuinamente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. «Mira, Wyatt, nadie está tratando de crear problemas innecesarios, pero tienes que entender que la gente está haciendo preguntas. Y cuando la gente hace preguntas, las autoridades eventualmente tienen que responder». «¿Qué tipo de preguntas?», demandó Fiona. El reverendo Beckett respondió con la crueldad casual del fanatismo religioso. «Preguntas sobre por qué un vaquero soltero pagaría una suma tan exorbitante por una familia a menos que esperara servicios adicionales. Preguntas sobre qué tipo de ejemplo moral esto establece para los jóvenes de la comunidad. Preguntas sobre si las autoridades territoriales deberían permitir tales arreglos». Y añadió Blackwood, claramente disfrutando del momento, preguntas sobre si el señor Croft tiene realmente los medios financieros para cumplir con sus obligaciones contractuales, o si tal vez tomó esta responsabilidad bajo falsas pretensiones. Wyatt sintió las paredes cerrándose alrededor de él. Estos hombres habían venido armados no solo con indignación moral, sino con amenazas legales y financieras específicas. No estaban aquí para una conversación social, estaban aquí para entregar un ultimátum. «¿Qué exactamente están sugiriendo?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Génesis Sánchez se aclaró la garganta. «Estamos sugiriendo que hay maneras de hacer que esta situación sea respetable. Arreglos que protegerían tanto tu reputación como el bienestar de la familia». «¿Qué tipo de arreglos?». «Matrimonio», dijo el reverendo Beckett abruptamente. «Un matrimonio cristiano apropiado que legitimaría este arreglo doméstico y proporcionaría la supervisión moral apropiada para los pequeños». La sugerencia golpeó a Wyatt como un puñetazo físico. No porque la idea fuera repugnante, en las semanas desde la subasta había desarrollado un profundo respeto y afecto creciente por Fiona Sterling. Pero la idea de ser forzado al matrimonio por presión social se sentía como una traición a la memoria de Isabel y a la elección genuina que el matrimonio debería representar. «¿Y si nos rehusamos a esos arreglos?», preguntó Fiona, su voz fría como el hielo del invierno. Blackwood se encogió de hombros con indiferencia falsa.
Bueno, entonces supongo que las autoridades territoriales tendrían que revisar si el arreglo actual está en el mejor interés de los menores involucrados. Y por supuesto, está la cuestión de la deuda pendiente del señor Croft. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Wyatt abruptamente. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que estas preocupaciones comunitarias se conviertan en acción oficial? Los 4 hombres intercambiaron miradas, y Wyatt se dio cuenta de que habían coordinado esta confrontación más cuidadosamente de lo que había pensado inicialmente. La próxima reunión del Consejo del Pueblo es en 2 semanas, dijo Lachlan Wild. Se espera que varios temas relacionados con los estándares morales de la comunidad sean discutidos en esa reunión. 2 semanas, repitió Wyatt. 2 semanas, confirmó el reverendo Beckett, para tomar una decisión que demuestre respeto por los valores de esta comunidad. Después de eso, se encogió de hombros de manera que dejaba la amenaza sin especificar, pero claramente entendida. Mientras los 4 jinetes se alejaban de la propiedad, levantando polvo que se asentó lentamente en el aire quieto de la mañana, Wyatt sintió el peso de una nueva realidad asentándose sobre él como una manta pesada. El período pacífico de construir una nueva vida había terminado. Ahora enfrentaba una elección que podría determinar no solo su futuro, sino el futuro de 6 personas que habían llegado a depender de él para mucho más que solo refugio y comida. Detrás de él, escuchó la puerta cerrarse suavemente mientras Fiona entraba a la casa, probablemente para consolar a los pequeños que habían presenciado esta confrontación. En unos minutos tendría que seguirla adentro y enfrentar las preguntas para las cuales no tenía buenas respuestas. Pero por ahora se quedó en el porche, mirando el polvo asentándose donde sus visitantes habían estado, y tratando de encontrar una manera de proteger a su familia que no requiriera sacrificar todo en lo que creía. Los siguientes 10 días se sintieron como vivir bajo una tormenta que se aproximaba, donde cada nuevo amanecer traía la promesa de que hoy podría ser el día en que todo se desmoronaría. La primera señal de que la confrontación con Blackwood y sus aliados había sido solo el comienzo llegó 3 días después, cuando Wyatt cabalgó a Goldstone Creek para comprar provisiones en el almacén general de Lachlan Wild. Había esperado cierta frialdad, tal vez algunas miradas de desaprobación de los otros clientes. Lo que no había esperado era el silencio absoluto que cayó sobre la tienda en el momento en que cruzó la puerta. 6 hombres que había conocido casualmente durante sus visitas anteriores al pueblo se detuvieron en medio de sus conversaciones, girándose para mirarlo con expresiones que iban desde la curiosidad incómoda hasta la hostilidad abierta. Wilde mismo apenas levantó la vista de sus libros de contabilidad cuando Wyatt se acercó al mostrador. «Necesito café, harina y conservas», dijo Wyatt, colocando monedas de plata en el mostrador de madera gastada. Wild finalmente levantó la vista, sus ojos evitando el contacto directo. «Me temo que estamos agotados de la mayoría de esos artículos», dijo, aunque Wyatt podía ver claramente sacos de harina apilados contra la pared trasera y latas de conservas alineadas en los estantes detrás del comerciante. «Veo harina allí mismo», señaló Wyatt. «Esa está reservada para clientes regulares», respondió Will, su voz transportando una finalidad que dejaba claro que la discusión había terminado. El mensaje era cristalino, hasta que Wyatt resolviera su situación doméstica de una manera que satisficiera a la comunidad. Sería tratado como un paria. Mientras cabalgaba de vuelta a casa con solo la mitad de las provisiones que había venido a comprar, Wyatt se dio cuenta de que enfrentaba algo más sofisticado que simples objeciones morales. Esto era una campaña coordinada diseñada para forzarlo a la sumisión a través de presión económica. La campaña se intensificó cuando Agnes Vance, la propietaria de la pensión donde inicialmente se habían alojado, llegó a su propiedad el 6º día con un rostro que mezclaba vergüenza genuina con determinación resuelve. «Señor Croft», había dicho, manteniéndose en su carreta en lugar de desmontar,
Siento mucho tener que hacer esto, pero he venido a cobrar la deuda pendiente de su estadía en mi establecimiento. Wyatt frunció el ceño, confundido. Señora Vance, le pagué en su totalidad cada noche que estuvimos allí. Sí, bueno, ella había tartamudeado, claramente incómoda. Ha habido algunas discrepancias en mis registros, y con las nuevas regulaciones territoriales sobre alojamiento de familias no relacionadas, he tenido que contratar inspectores adicionales para asegurar que mis habitaciones cumplían con los estándares apropiados. Su voz se desvaneció mientras se daba cuenta de lo poco convincente que sonaba su historia. Ambos sabían que alguien la había presionado para crear esta deuda fabricada, probablemente con promesas de compensar cualquier pérdida financiera real que pudiera sufrir por ayudar a sus oponentes. ¿Cuánto?, preguntó Wyatt simplemente. $35, murmuró ella, su vergüenza tan palpable que casi sintió lástima por ella. $35 que no tenía para una deuda que no debía, para resolver un problema que no había creado. Pero a estas alturas, Wyatt había comenzado a entender que la lógica y la justicia habían dejado de ser factores relevantes en su situación. Esa noche, después de que los pequeños se habían ido a la cama, Wyatt y Fiona se sentaron en la mesa de la cocina con una vela parpadeante entre ellos, haciendo inventario de sus opciones con la sombría eficiencia de generales planificando una retirada. «Tengo $18 restantes», dijo Wyatt, empujando las monedas a través de la mesa. «Menos de lo que necesitamos para la deuda de la señora Vance, sin mencionar los $343 que aún debo al territorio». Fiona había estado trabajando en sus propios cálculos. «Tengo algunas joyas que Patrick me dio antes de morir. No son valiosas, pero podrían valer $15 o $20 si pudiera encontrar un comprador». «No», dijo Wyatt firmemente. «No voy a pedirle que venda los recuerdos de su esposo para limpiar mis errores financieros». «¿Errores?». Fiona alzó la vista bruscamente, sus ojos brillando con algo que podría haber sido ira. «¿Eso es lo que piensa que fueron? ¿Errores? Fiona, yo, Wyatt Croft. Usted salvó a mi familia de una vida de servidumbre y posible separación. Gastó dinero que no tenía y tomó responsabilidades que no estaba obligado a tomar porque era lo correcto. Si eso fue un error, entonces necesitamos más hombres que cometan tales errores». Su pasión lo tomó por sorpresa, y por un momento se encontró recordando las conversaciones de medianoche que había tenido con Isabel sobre sueños y principios. Pero Isabel había muerto, e incluso los principios más nobles no ponían comida en la mesa o pagaban deudas a acreedores hostiles. «Principios no van a mantenernos unidos si el territorio decide que no estoy proporcionando cuidado apropiado», dijo él. «Entonces encontraremos otra manera», respondió Fiona, con una determinación que le recordó por qué había decidido licitar por su familia en primer lugar. La otra manera resultó ser más complicada de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Al día siguiente, Wyatt cabalgó a las propiedades de 3 rancheros diferentes en los alrededores de Goldstone Creek, ofreciendo sus servicios para cualquier trabajo que pudiera generar ingresos rápidos. 2 ni siquiera le permitieron terminar su propuesta antes de encontrar excusas para no necesitar ayuda adicional. El tercero, un hombre llamado James Reed, cuyo rancho estaba a 15 millas hacia el este, fue más directo. «Croft, eres un buen trabajador, y en circunstancias normales estaría feliz de tenerte en mi nómina», había dicho Reed, apoyándose contra el poste de su cerca, mientras evaluaba a Wyatt, con ojos que habían visto demasiadas temporadas difíciles. «Pero palabra ha llegado de que asociarse contigo ahora mismo podría traer el tipo de problemas que un pequeño ranchero como yo no puede permitirse». «¿Qué tipo de problemas?». Reed se encogió de hombros. «Problemas con proveedores que súbitamente no pueden entregar los suministros que necesito. Problemas con el banco que comienza a hacer preguntas difíciles sobre mis préstamos. Problemas con compradores de ganado
que deciden que pueden conseguir mejores precios en otra parte. El alcance de la campaña contra él comenzaba a volverse claro. Esto no era solo desaprobación moral. Esto era guerra económica coordinada, diseñada para aislarlo completamente hasta que no tuviera otra opción que capitular a sus demandas. Esa comprensión se volvió aún más stark cuando regresó a casa para encontrar a Fiona esperándolo en el porche con una expresión que inmediatamente reconoció como malas noticias. ¿Qué pasó?, preguntó, desmontando de Thunder con movimientos que súbitamente se sintieron muy cansados. El inspector territorial estuvo aquí, dijo ella, su voz cuidadosamente controlada. Un hombre llamado Kira Stone. Dijo que había recibido quejas sobre las condiciones de vida aquí y tenía autoridad para investigar el bienestar de menores dependientes. Wyatt sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué tipo de investigación? Inspeccionó cada habitación, hizo preguntas a los pequeños sobre sus rutinas diarias, evaluó nuestras provisiones de comida. Fiona hizo una pausa, claramente luchando con algo. También hizo preguntas muy específicas sobre nuestros arreglos de dormir y si había alguna impropiedad en el hogar. ¿Qué dijeron los pequeños? La verdad, que son bien cuidados, bien alimentados, y que usted nunca ha sido nada menos que respetuoso con todos nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas que claramente estaba luchando por contener. Pero Wyatt, ella no estaba aquí porque tuviera preocupaciones genuinas sobre nuestro bienestar. Estaba aquí para encontrar una excusa para removernos. ¿Encontró una? Fiona sacó un papel plegado de su delantal. Dejó esto. Es una notificación oficial de que nuestro arreglo de vida actual está bajo revisión y que una decisión final sobre la custodia apropiada de los menores será tomada después de la próxima reunión del Consejo Territorial. Wyatt tomó el papel y lo desdobló, escaneando el lenguaje legal formal, que esencialmente decía que tenía exactamente 4 días para resolver su situación antes de que las autoridades territoriales tomaran la decisión por él. «Hay más», dijo Fiona en voz baja. Por supuesto que la había. ¿Qué? La inspectora Stone mencionó que había alternativas disponibles si estuviéramos dispuestos a considerar arreglos más convencionales. Mencionó específicamente que el reverendo Beckett había expresado voluntad de asumir la supervisión de los pequeños hasta que se pudieran hacer arreglos permanentes más apropiados. La imagen de los pequeños Sterling, bajo el cuidado del fanático religioso que había visitado su propiedad, llenó a Wyatt con una furia fría que no había sentido desde la guerra. «Eso no va a suceder», dijo, su voz llevando una certeza absoluta. «Entonces, ¿qué hacemos?». Era la pregunta que había estado evitando, pero ya no podía posponerse. Tenían 4 días para encontrar una solución que satisficiera tanto las demandas morales como financieras de sus oponentes, o arriesgarse a perder todo lo que habían construido juntos. Esa noche, después de otra cena tensa donde los pequeños claramente podían sentir la tensión de los adultos, pero eran demasiado educados para preguntar directamente sobre ello, Wyatt se encontró caminando solo alrededor del perímetro de su propiedad. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver el trabajo que habían realizado juntos, el cercado reparado, el jardín próspero, la cabaña que había transformado de ruina abandonada en hogar genuino. En 6 semanas, había pasado de ser un vaquero solitario vagando sin propósito a ser el centro de una familia que dependía de él no solo para supervivencia física, sino para estabilidad emocional. Había redescubierto lo que significaba despertar cada mañana con un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir al día. Y ahora todo eso estaba amenazado por hombres que veían su arreglo poco convencional como una amenaza al orden social que valoraban más que la felicidad humana individual. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Fiona esperándolo en la cocina, 2 tazas de café humeando en la mesa entre ellos. «He estado pensando», dijo ella sin preámbulos, «sobre las opciones que nos quedan». Wyatt se sentó frente a ella,
notando la determinación en su postura, que había aprendido a reconocer como una señal de que había llegado a una decisión difícil. Hay solo una manera de resolver esto que proteja a los pequeños y mantenga unida a nuestra familia, dijo ella, encontrando sus ojos directamente. La manera que nuestros visitantes sugirieron. Fiona, matrimonio Wyatt, no porque nos estén forzando, sino porque elegimos que es lo correcto para todos nosotros. La propuesta colgó en el aire entre ellos, llevando el peso de todo lo que habían construido juntos y todo lo que arriesgaban perder. Wyatt se dio cuenta de que había llegado al punto donde las medidas a medias ya no serían suficientes. En 3 días tendría que encontrar una manera de proteger a su familia que requeriría arriesgar todo, incluyendo su corazón, en una apuesta que podría salvarlos a todos o destruir todo en lo que había llegado a creer. El tiempo para medidas desesperadas había llegado. La reunión del Consejo Territorial se llevó a cabo en el edificio más grande de Goldstone Creek, el salón del segundo piso encima del banco, un espacio que normalmente alojaba bailes comunitarios y reuniones sociales. Pero esta tarde de abril, el aire estaba espeso con tensión que tenía poco que ver con celebración. Wyatt y Fiona habían llegado temprano, acompañados por los 5 pequeños Sterling, vestidos con sus mejores ropas. La decisión había sido tomada la noche anterior, después de horas de conversación que habían llevado sus corazones desde la incertidumbre hasta una determinación férrea. Se habían casado esa mañana. La ceremonia había sido simple pero genuina, realizada por el juez Harrison en la privacidad de su oficina, con solo Agnes Vance como testigo. La mujer mayor había llorado durante toda la ceremonia, claramente abrumada por la culpa sobre su papel en forzar esta decisión, pero también obviamente aliviada de que hubiera una resolución que mantendría unida a la familia. Ahora, mientras se sentaban en las sillas de madera dura frente al panel de 5 miembros del Consejo Territorial, Wyatt podía sentir los ojos de toda la comunidad, evaluando cada detalle de su apariencia, buscando signos de que este matrimonio era algo más que una solución conveniente a un problema social. El presidente del consejo, un hombre canoso llamado Archie Bell, cuya autoridad territorial superaba sus intereses comerciales locales, golpeó su martillo para traer orden al salón abarrotado. Esta reunión especial del Consejo Territorial ha sido convocada para abordar preocupaciones presentadas por varios ciudadanos respetables sobre el bienestar de menores dependientes en nuestra jurisdicción, anunció, su voz llevando la gravedad formal que la ocasión demandaba. Nolan Blackwood se levantó inmediatamente, claramente preparado para esta oportunidad. Señor presidente, miembros del Consejo, vengo ante ustedes como un ciudadano preocupado que ha observado un arreglo doméstico que amenaza los valores morales que forman el fundamento de nuestra comunidad. Durante los siguientes 20 minutos, Blackwood presentó su caso con la persuasión de un abogado experimentado. Describió el escándalo de la subasta original, cuestionó los motivos de Wyatt al pagar una suma tan exorbitante y pintó un cuadro de corrupción moral que supuestamente amenazaba a todas las familias respetables en el territorio. El reverendo Beckett añadió su voz a la acusación, citando escrituras sobre la importancia de la supervisión moral apropiada y la necesidad de proteger a los inocentes de influencias corruptoras. Su presentación fue más teatral que legal, pero no menos efectiva en mover las emociones de los espectadores. Cuando llegó el turno de Wyatt para responder, se levantó lentamente, consciente de que las próximas palabras podrían determinar el futuro de 7 personas. Miembros del consejo, comenzó, su voz firme a pesar del martilleo de su corazón. Se me acusa de crear escándalo moral al ofrecer refugio a una familia en crisis. Si eso es un crimen, entonces me declaro culpable. Un murmullo se extendió por el salón, pero Wyatt continuó sin pausa. Pero se me acusa mal de motivos impropios. La señora Sterling, la señora Croft, se corrigió,
y yo nos casamos esta mañana en ceremonia legal ante el juez Harrison. Nuestro hogar es ahora tan respetable como cualquier otro matrimonio en este territorio. La noticia del matrimonio causó una conmoción inmediata. Blackwood se puso en pie bruscamente. Claramente no había anticipado esta estrategia. El reverendo Beckett se veía como si hubiera mordido algo amargo. «Una ceremonia de conveniencia», gritó Blackwood sobre el ruido de la multitud. «Un matrimonio realizado solo para evitar consecuencias legales no tiene validez moral». «¿Según quién?». La voz clara de Fiona cortó a través del tumulto mientras se ponía de pie junto a su esposo. «¿Según qué ley o precedente tiene usted autoridad para juzgar la validez de un matrimonio legal realizado por un juez autorizado?». Su intervención directa choqueó al salón. Las mujeres raramente hablaban en reuniones territoriales oficiales, y el hecho de que Fiona eligiera defenderse a sí misma y a su familia públicamente demostró una valentía que impresionó incluso a algunos de sus oponentes. El reverendo Beckett se recuperó primero. «Señora, el matrimonio es una institución sagrada que no debe ser profanada por motivos de conveniencia. Cuando los votos se toman bajo coacción en lugar de por amor genuino, coacción», Fiona interrumpió, su voz volviéndose peligrosa. «Reverendo, fui coaccionada cuando mi familia fue puesta en subasta como ganado. Fui coaccionada cuando enfrenté la posibilidad de ver a mis pequeños separados y enviados a extraños. Pero no fui coaccionada a casarme con un hombre que me ha mostrado más bondad y respeto en 2 meses que algunos esposos muestran en décadas de matrimonio». El salón había caído en silencio absoluto. Incluso Blackwood parecía haberse quedado sin palabras ante la pasión y elocuencia de la defensa de Fiona. «Mi esposo», continuó ella, «me salvó a mí y a mis pequeños de una vida de servidumbre y posible separación. Ha trabajado día y noche para proporcionarnos un hogar seguro y amoroso. Ha tratado a mis pequeños con la paciencia y cuidado de un padre verdadero. Si ustedes consideran eso escandaloso, entonces sus valores morales necesitan examinación, no los nuestros». Fue en ese momento que la puerta trasera del salón se abrió, y Génesis Sánchez entró acompañado por varios otros rancheros y comerciantes prominentes. Su llegada tardía fue claramente intencional, cronometrada para máximo impacto. «Presidente Bell», dijo Sánchez, su voz llevando la autoridad de alguien cuya opinión tenía peso considerable en la comunidad, «espero que no sea demasiado tarde para que los ciudadanos que realmente conocen el carácter del señor Croft ofrezcan testimonio». Durante los siguientes 30 minutos, un desfile de testigos habló en nombre de Wyatt y Fiona. Agnes Vance admitió públicamente que había sido presionada para fabricar la deuda contra Wyatt y se disculpó por su papel en la persecución de la familia. James Reed, el ranchero que había explicado honestamente sobre el boicot económico, testificó sobre la integridad de Wyatt y su reputación como trabajador honesto. Más dramáticamente, varios residentes de Goldstone Creek se levantaron para describir cómo habían observado a la familia Croft durante las semanas pasadas. Hablaron de ver a los pequeños Sterling jugando felizmente en su propiedad, bien vestidos y claramente prósperos. Describieron las mejoras visibles a la cabaña abandonada y la transformación de tierras descuidadas en una granja próspera. «Nunca he visto pequeños más felices o mejor cuidados», testificó la señora Elizabeth Hayes, una viuda respetada cuya opinión llevaba peso considerado en asuntos familiares. «Y nunca he visto un hombre trabajar más duro para proporcionar para dependientes que no eran su responsabilidad legal». Pero el testimonio más poderoso vino de una fuente inesperada. James Reed Sterling, el hijo mayor de 14 años, se levantó de su asiento y caminó hacia el frente del salón con la determinación de alguien mucho mayor. «Quiero hablar», anunció, su voz joven pero firme. El presidente Bell se veía incómodo. «Hijo, este no es realmente el lugar para...». «Soy lo suficientemente mayor para trabajar en minas y ranchos», interrumpió James. «Soy lo suficientemente mayor para hablar sobre mi propia familia.
Sin esperar permiso oficial, James se giró para enfrentar al salón abarrotado. Mi padre verdadero era un buen hombre que murió tratando de cuidarnos. Después de su muerte, pensé que mi trabajo era proteger a mi familia de cualquier cosa que pudiera lastimarnos más. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación feroz. Cuando el señor Croft nos compró en esa subasta, pensé que era solo otro hombre que querría usarnos para su propio beneficio. James hizo una pausa, mirando directamente a Wyatt con ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. Estaba equivocado. Este hombre nos dio de vuelta nuestras vidas. Nos dio de vuelta nuestra familia. Cualquiera que trate de separarnos ahora, tendrá que pasar por encima de mí. El silencio que siguió al testimonio de James fue tan completo que el sonido de una silla crujiendo sonó como un disparo. En los ojos de muchos espectadores, Wyatt podía ver la realización de que habían estado presenciando no la defensa de un arreglo escandaloso, sino la protección de algo genuinamente sagrado, una familia que había encontrado sanación en circunstancias no convencionales. El presidente Bell se aclaró la garganta. ¿Hay algo más que cualquier parte quisiera presentar antes de que el Consejo delibere? Nolan Blackwood se levantó una vez más, pero su confianza anterior había evaporado claramente. El Consejo debe considerar el precedente que establece aprobar tales arreglos no convencionales, dijo. Pero sus palabras sonaron débiles después del testimonio que había precedido. El precedente, respondió Génesis Sánchez, es que la bondad humana y el cuidado familiar serán protegidos en lugar de castigados. Cuando el Consejo se retiró para deliberar, Wyatt se encontró rodeado por una familia que había elegido defenderse no solo con argumentos legales, sino con verdad emocional que había tocado incluso los corazones más escépticos. 15 minutos después, el veredicto fue unánime. La familia Croft sería permitida permanecer unida, con plenos derechos territoriales y protección bajo la ley. La batalla había terminado. Contra todas las probabilidades, el amor había triunfado sobre el prejuicio, y la familia no convencional había ganado el derecho a existir según sus propios términos. Pero la verdadera transformación estaba apenas comenzando. 18 meses después, la propiedad Croft se había convertido en algo extraordinario, un símbolo de esperanza que atraía visitantes de todo el territorio de Nevada y más allá. La cabaña modesta había sido expandida con 2 habitaciones adicionales y un porche amplio que se envolvía alrededor de 3 lados del edificio, creando espacio para la vida familiar que florecía dentro. Wyatt se encontraba en ese porche en una tarde dorada de octubre, observando una escena que habría parecido imposible hace solo 2 años. En el patio frontal, James Reed, ahora de 16 años y con los hombros anchos de un hombre joven, estaba enseñando técnicas básicas de carpintería a 3 muchachos visitantes, cuyos padres habían viajado desde Sacramento específicamente para ver cómo funcionaba la familia experimental de Croft. Blair, ahora de 13 años, había establecido una escuela formal bajo el gran roble que se había convertido en el corazón intelectual de su propiedad. 12 pequeños de familias vecinas se reunían 3 días a la semana para recibir educación que sus padres no podían proporcionar solos. Su reputación como maestra había crecido tanto que oficiales territoriales habían comenzado a consultar sus métodos para mejorar las escuelas en otras comunidades. Los gemelos Carlos y Uriel, ahora de 10 años, habían desarrollado talentos que complementaban perfectamente las necesidades de su próspera granja. Carlos había demostrado un don para la mecánica, reparando no solo equipos de su propia familia, sino también herramientas y maquinaria para vecinos en millas a la redonda. Uriel había establecido el programa de cría de caballos más respetado en 3 condados, su comprensión intuitiva de los animales produciendo potros que se vendían por precios premium en toda California. La pequeña Dalia, ahora de 7 años, servía como embajadora no oficial de su familia extendida.
Su encanto natural había ganado incluso a los visitantes más escépticos, pero era su inteligencia aguda lo que más impresionaba a los extraños. A menudo la encontraban haciendo preguntas que iban al corazón de por qué los adultos pensaban que las familias tenían que formarse de maneras específicas. Fiona había florecido de maneras que iban mucho más allá del papel tradicional de esposa y madre. Su programa de educación había atraído la atención de reformadores sociales en San Francisco y Sacramento, quienes habían comenzado a invitarla a hablar en conferencias sobre métodos innovadores de enseñanza y desarrollo comunitario. 3 universidades habían solicitado que pusiera por escrito sus técnicas para publicación formal. Pero tal vez lo más notable era cómo había cambiado la propia comunidad de Goldstone Creek. La batalla pública sobre el derecho de la familia Croft a existir había forzado a los residentes a examinar sus propias suposiciones sobre familia, moralidad y comunidad. El resultado había sido una transformación gradual, pero profunda en cómo el pueblo enfrentaba los problemas familiares. Cuando la viuda Iris Beckett había luchado por mantener unida a su familia después de que su esposo muriera en un accidente minero, la comunidad había respondido con apoyo práctico en lugar de juicio moral. Cuando un trabajador ferroviario itinerante había llegado al pueblo con 3 pequeños huérfanos que había recogido en sus viajes, había encontrado familias dispuestas a ayudar en lugar de autoridades dispuestas a separar a los jóvenes. Lo más significativo, el territorio había comenzado silenciosamente a revisar sus políticas sobre subastas familiares, estableciendo nuevos procedimientos que priorizaban mantener a las familias unidas y asegurar investigación apropiada de alternativas antes de que se aprobaran arreglos de servidumbre. El reverendo Beckett había sido transferido silenciosamente a otra parroquia después de que su congregación comenzara a declinar. Nolan Blackwood había vendido su rancho y se había mudado a California, aparentemente incapaz de aceptar que su campaña moral había fracasado tan completamente. ¿En qué estás pensando?, preguntó Fiona, emergiendo al porche con 2 tazas de café humeante. A los 32 años, tenía un aire de tranquila autoridad que provenía de años de ver sus ideas respetadas y sus contribuciones valoradas. En lo diferente que se ve todo ahora, respondió Wyatt, aceptando la taza con una sonrisa que había vuelto fácil y natural. Hace 2 años, pensé que mi vida había terminado. Ahora tienes más familia de la que sabes qué hacer, terminó Fiona con el humor suave que había caracterizado su matrimonio. Era verdad, su hogar se había convertido en un imán para cualquiera que necesitara un nuevo comienzo. Trabajadores de temporada que se habían vuelto residentes permanentes, familias que luchaban que encontraban consejo y apoyo práctico, jóvenes que necesitaban aprender oficios o continuar su educación. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Wyatt. Todo lo que ha pasado, lo rápido que cambió nuestras vidas. Fiona consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía, con las grandes preguntas de la vida. Lamento que mis pequeños tuvieran que pasar por la pérdida de su padre. Lamento que tuvieras que pasar por la pérdida de Isabel. Pero no lamento ni un solo día desde que decidiste licitar por nuestra familia en esa plaza. Esa noche, como había llegado a ser su costumbre, la familia extendida Croft se reunió en la sala principal para las historias vespertinas. Pero en lugar de simplemente leer de libros, los niños mayores habían comenzado a contar historias de su propia experiencia, creando una tradición oral que preservaba no solo los eventos de su transformación, sino las lecciones que habían aprendido sobre familia, coraje y el poder del amor para crear nuevas posibilidades. Mientras observaba los rostros iluminados por la luz del fuego, algunos relacionados por sangre, otros por elección, todos unidos por la experiencia compartida de construir algo hermoso a partir de circunstancias desesperadas, Wyatt se dio cuenta de que habían logrado algo que iba más allá de la supervivencia o incluso el éxito. Habían demostrado que las familias más fuertes no siempre se forman por accidente de nacimiento, sino por elección deliberada de amarse
y protegerse mutuamente. Su historia se había convertido en prueba viviente de que el coraje ordinario, aplicado en el momento correcto, puede cambiar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. El vaquero solitario que había hecho una oferta impulsiva en una subasta polvorienta se había convertido en el patriarca de una nueva clase de familia americana, una que medía su éxito no por la conformidad a las expectativas tradicionales, sino por su capacidad de crear amor, seguridad y oportunidad para cualquiera lo suficientemente afortunado de encontrar su camino a casa. 5 años después de esa tarde dorada de octubre, Wyatt Croft se encontraba en la estación de tren de Carson City, despidiendo a su hijastro James Reed Sterling, mientras partía hacia San Francisco para comenzar sus estudios en la Universidad de California. A los 21 años, James se había convertido en un joven impresionante, cuya historia personal había captado la atención de educadores y reformadores sociales en toda la costa oeste. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó Wyatt, ajustando la corbata del joven con el gesto automático de un padre orgulloso, pero preocupado. James sonrió, esa sonrisa que había recuperado gradualmente durante los años desde la subasta. Papá Wyatt, dijo, usando el título que había elegido naturalmente después de que Wyatt lo adoptara oficialmente 2 años antes. Quiero estudiar leyes para que pueda cambiar el sistema que casi destruyó a nuestra familia. Ningún otro pequeño debería pasar por lo que nosotros pasamos. La ambición de James no era simplemente personal. Durante los últimos 3 años, la historia de la familia Croft había aparecido en periódicos desde Portland hasta Los Ángeles, inspirando cambios legislativos que protegían mejor a las familias en crisis. Pero James quería ir más allá. Quería convertirse en el abogado que aseguraría que las subastas familiares se convirtieran en cosa del pasado. Mientras el tren se alejaba con una nube de vapor y el sonido de hierro contra hierro, Wyatt reflexionó sobre cómo una sola decisión tomada en un momento de crisis había creado ondas que continuaban expandiéndose años después, tocando vidas que nunca había conocido y nunca conocería. La propiedad Croft se había convertido en mucho más que una granja próspera. Era ahora oficialmente reconocida por las autoridades territoriales como el Centro de Innovación Familiar de Nevada, un lugar donde las familias en transición podían encontrar no solo refugio temporal, sino educación sobre cómo construir nuevas vidas después de trauma o pérdida. Fiona había publicado su primer libro, Pedagogía del Corazón, enseñando a pequeños a través del amor y el propósito, que se había convertido en lectura requerida en escuelas normales de 5 estados. Pero más importante para ella era el trabajo directo que continuaba haciendo. Su escuela bajo el roble ahora atendía a 43 estudiantes de edades y antecedentes variados, incluyendo pequeños que habían sido rescatados de situaciones similares a la que ella había enfrentado años antes. Blair, ahora de 18 años, había desarrollado un programa de correspondencia que llevaba educación a familias aisladas en todo el territorio. Su método innovador de enseñar a través de historias había sido adoptado por escuelas rurales en 6 estados, transformando cómo se educaba a generaciones de pequeños fronterizos. Los gemelos Carlos y Uriel habían establecido negocios que servían a toda la región. El taller de mecánica de Carlos había crecido para incluir 3 empleados y contratos con la compañía ferroviaria para mantenimiento de equipos especializados. El programa de cría de caballos de Uriel había producido animales tan excepcionales que compradores viajaban desde tan lejos como Chicago para adquirir sus potros. Dalia, ahora de 12 años, había mostrado un talento extraordinario para las matemáticas y las ciencias, atrayendo la atención de profesores universitarios que habían comenzado a visitarla regularmente para alimentar su educación avanzada. Pero lo que más impresionaba a los visitantes era su habilidad para explicar conceptos complejos a otros pequeños.
sugiriendo que había heredado no solo la inteligencia, sino también los dones de enseñanza de su madre. Sin embargo, la transformación más profunda había ocurrido en la estructura social misma del territorio de Nevada. La ley Croft, como había llegado a ser conocida informalmente, había establecido nuevos estándares para el cuidado de familias en crisis. En lugar de subastas que separaban a las familias, el territorio ahora requería investigaciones exhaustivas de alternativas, programas de apoyo para mantener a las familias unidas y supervisión continua para asegurar que cualquier arreglo de cuidado priorizara el bienestar familiar sobre la conveniencia económica. Otros territorios habían comenzado a adoptar legislación similar, creando una red de protecciones que se extendía por todo el oeste americano. La historia de un vaquero solitario que había arriesgado todo para salvar a una familia de extraños se había convertido en el fundamento de un movimiento de reforma social. Pero tal vez el impacto más significativo era uno que no podía medirse en leyes o políticas: el cambio en cómo las comunidades fronterizas pensaban sobre la familia misma. El éxito visible de la familia Croft había demostrado que las familias formadas por elección consciente podían ser tan fuertes, si no más fuertes, que aquellas formadas puramente por accidente de nacimiento. Durante los últimos 5 años, docenas de familias no tradicionales habían encontrado aceptación en comunidades que antes habrían sido hostiles. Viudas con pequeños habían encontrado nuevos esposos que las aceptaban como familias completas. Hombres solteros habían adoptado huérfanos sin enfrentar sospecha automática. Parejas que no podían tener pequeños propios habían encontrado formas de crear familias a través de acogida y adopción. La historia había llegado tan lejos que representantes del gobierno territorial habían solicitado que Wyatt y Fiona viajaran a Washington D.T. para testificar ante comités del Congreso que estaban considerando legislación federal para proteger a las familias en todo el país. Es extraño pensar, Fiona había comentado mientras preparaban sus presentaciones, que todo comenzó con una subasta polvorienta en una plaza de pueblo pequeño. No, Wyatt había respondido, todo comenzó cuando decidiste mantener a tu familia unida contra probabilidades imposibles. La subasta fue solo donde nuestros caminos se cruzaron. En la tarde de su 6º aniversario de matrimonio, Wyatt y Fiona caminaron juntos por el sendero que llevaba al gran roble, donde todo había comenzado a cambiar para mejor. El árbol ahora tenía una placa de bronce instalada por la legislatura territorial, conmemorando el lugar donde había nacido la primera escuela innovadora que había transformado la educación rural en Nevada. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?, preguntó Fiona, tomando su mano mientras se acomodaban en el banco que habían construido bajo las ramas expansivas. Wyatt consideró la pregunta, mirando hacia la casa que había crecido de una cabaña abandonada a una estructura próspera de 2 pisos que alojaba no solo a su familia inmediata, sino también a un flujo constante de visitantes, estudiantes y familias en transición. Honestamente, admitió, durante esos primeros días después de la subasta, estaba simplemente tratando de sobrevivir día a día. La idea de que podríamos construir algo que duraría generaciones, no, nunca lo imaginé. Y ahora veo que lo que construimos aquí no es realmente sobre nosotros en absoluto. Es sobre demostrar que el amor y la familia pueden tomar cualquier forma que necesiten tomar, siempre que estén basados en respeto mutuo, sacrificio voluntario y el compromiso de protegerse unos a otros. Esa noche, como habían hecho durante años, la familia extendida Croft se reunió para las historias vespertinas, pero esta noche era especial. Habían venido visitantes de tan lejos como Boston y Nueva Orleans para documentar sus métodos y llevar sus ideas de vuelta a sus propias comunidades. Entre los visitantes estaba un periodista del Harper's Weekly que estaba escribiendo un artículo sobre familias pioneras del Nuevo Oeste.
Su presencia había inicialmente hecho que algunos de los pequeños se sintieran tímidos. Pero Dahlia había rápidamente puesto al hombre a gusto, explicándole que todos somos solo personas tratando de cuidarnos unos a otros. «Señor Croft», había preguntado el periodista durante una pausa en las historias, ¿cuál diría que es la lección más importante que su familia ha aprendido durante estos años? Wyatt había mirado alrededor del círculo de rostros, iluminados por el fuego, algunos que había conocido desde esa primera subasta, otros que habían llegado en los años intermedios, todos unidos por la experiencia compartida de crear algo hermoso a partir de circunstancias difíciles. Creo, había respondido lentamente, que la lección más importante es que la familia no es algo que te pasa. Es algo que eliges crear día tras día a través de pequeños actos de bondad, sacrificio y amor. Cualquiera puede hacerlo, si está dispuesto a arriesgar algo de sí mismo por el bienestar de otros. El periodista había garabateado furiosamente, pero Wyatt sabía que las palabras más verdaderas no podían capturarse en artículos de revista. Estaban vividas en las conversaciones diarias, las comidas compartidas, las lecciones enseñadas y aprendidas, los pequeños y grandes sacrificios que formaban el tejido de la vida familiar real. Más tarde esa noche, después de que los visitantes se habían retirado y los pequeños estaban en la cama, Wyatt se encontró una vez más caminando por el perímetro de su propiedad. Pero ahora, en lugar de la soledad y desesperación que había marcado esas caminatas años antes, sentía una profunda satisfacción que venía de saber que su vida había tenido propósito y significado. En la distancia podía ver las luces de otras granjas y ranchos, cada una representando familias que habían sido tocadas de alguna manera por la historia que había comenzado con una decisión impulsiva en una plaza polvorienta. Algunas de esas familias habían adoptado métodos educativos que Blair había desarrollado. Otras estaban criando caballos, usando técnicas que Uriel había perfeccionado. Muchas simplemente habían encontrado el valor para formar familias no tradicionales después de ver que tales familias podían prosperar. El impacto se extendía más allá de lo que cualquier persona podía rastrear completamente. En escuelas normales de 6 estados, jóvenes maestras estaban aprendiendo métodos que Fiona había desarrollado. En oficinas legales de 3 territorios, abogados estaban redactando legislación basada en principios que la experiencia de la familia Croft había demostrado. En hogares a través del oeste, familias estaban encontrando nuevas formas de amarse y apoyarse mutuamente. Pero tal vez lo más importante era el cambio en cómo la gente pensaba sobre las posibilidades mismas. La historia de Wyatt Croft había demostrado que las circunstancias desesperadas no tenían que llevar a destinos desesperados, que el coraje individual, aplicado en el momento correcto, podía crear cambios que duraban generaciones, que las familias más fuertes a menudo se forjaban en los fuegos de la adversidad, en lugar de la comodidad de la tradición. Mientras regresaba a la casa donde su familia esperaba, Wyatt se dio cuenta de que había vivido para ver algo que pocos hombres experimentan, la transformación completa de su mundo a través de sus propias acciones. El vaquero solitario que había hecho una oferta desesperada para salvar a extraños, se había convertido en el patriarca de un movimiento que había cambiado la forma en que toda una región pensaba sobre la familia, la comunidad y la responsabilidad humana. La historia que había comenzado con lágrimas en una plaza polvorienta había terminado con esperanza extendiéndose como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca conocería en formas que nunca podría imaginar completamente. Y esa, Wyatt sabía, era la definición verdadera del éxito, no solo sobrevivir a tus propias luchas, sino crear algo que ayude a otros a sobrevivir a las suyas. La transformación del oeste americano había comenzado con un solo acto de coraje en un momento de crisis, y continuaría, generación tras generación,
En cada familia que eligiera el amor sobre la conformidad, la compasión sobre la convención y la esperanza sobre la desesperación. El legado de la familia Croft no estaba escrito en piedra o preservado en monumentos. Estaba vivido cada día en las vidas de personas que habían aprendido que las familias más fuertes se construyen, no por accidente, sino por elección deliberada y valiente de amar sin límites. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.